Hoy vamos a meternos de lleno en un libro clásico y, la verdad, bastante controvertido sobre estrategia. Hablamos de Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Normalmente, cuando pensamos en el poder, nos imaginamos la fuerza bruta, ¿verdad? Pero ¿y si su verdadera naturaleza fuera algo mucho, mucho más sutil? ¿Y si fuera un juego que se juega en realidad en la mente de los demás? Bueno, pues para entender esto, vamos a analizar 5 de esas leyes. Las hemos agrupado para contar una especie de historia que demuestra justo eso, que el poder, en el fondo, es un juego de dominio psicológico. Vale, empezamos con la primera sección, y es un desafío que es universal, el peso del pasado. Cómo el legado de la persona que estuvo antes puede ser o bien los cimientos sobre los que construir algo nuevo, o directamente una tumba que nos sepulta. Y esto nos lleva a la ley 41. La idea es muy clara. Si vienes después de un gran líder, tienes que conseguir el doble de lo que consiguió él, solo para empezar a destacar. Si no, estás condenado a vivir para siempre en su sombra. Y para que se vea claro, aquí tenemos un contraste brutal. Por un lado, Luis XIV, el rey Sol, que levantó un imperio de las cenizas de una guerra civil, y por otro su sucesor, Luis XV. Él lo heredó todo hecho, no tuvo que luchar por nada. ¿Y qué pasó? Pues que se abandonó al aburrimiento, a los placeres, y acabó llevando a Francia derechita a la ruina y, bueno, a la revolución. Pero claro, siempre está la otra cara de la moneda. El contraejemplo perfecto es Alejandro Magno. Él hizo todo lo contrario. Despreció activamente el legado de su padre, el rey Filipo, y se abrió su propio camino. Demostró que a veces, para triunfar, hay que empezar psicológicamente de cero. Borrón y cuenta nueva. Vale, hemos visto cómo la sombra del pasado te puede aplastar. Pero ojo, porque intentar cambiarlo todo demasiado rápido también te puede destruir. Al final, la gente es animal de costumbres, y demasiada innovación de golpe puede ser traumática. Y un ejemplo clarísimo de este peligro es lo que pasó con Thomas Cromwell en Inglaterra. Sus reformas fueron tan rápidas, tan bestias, que generaron un pánico y una ansiedad enormes. El resultado, revueltas por todas partes, y al final su propia cabeza en la pica. El ritmo del cambio fue, sencillamente, demasiado para la gente. Bien, pues ya hemos visto cómo gestionar el pasado. Ahora vamos a dar un paso más y ver cómo se aplica todo esto a la psicología del grupo, de la gente que te rodea en el presente. Aquí entra en juego la ley 42. Lo que nos dice es que muchas veces el problema dentro de un grupo se puede rastrear hasta una única persona, una figura influyente. La clave es neutralizar a esa persona. Si lo consigues, el resto del grupo, las ovejas, se calman y se dispersan. El caso histórico que lo ilustra a la perfección es el del Papa Bonifacio y Dante. Bonifacio se dio cuenta de que Dante era el alma, el pastor, de la resistencia en Florencia. ¿Qué hizo? Con una trampa, lo atrajo a Roma y lo retuvo allí. Sin su líder, el movimiento se vino abajo como un castillo de naipes. Claro, aislar a la oveja negra es una parte, pero hay otra cara de la moneda, igual o más importante, y es que hay que trabajar para ganarse a la gente. La fuerza bruta, la coerción, solo genera odio, pero la seducción, el convencer, eso crea lealtad. Y de nuevo, tenemos dos ejemplos que son la noche y el día. Por un lado, María Antonieta, que ignoró completamente al pueblo francés y se convirtió en el símbolo de todo lo que odiaban. Y por el otro, el estratega chino Chu Kuliang, que con una paciencia infinita se ganó a su mayor enemigo no por la fuerza, sino apelando a sus emociones, a su corazón. Fíjate en esto. Zhuge Liang llegó a capturar a su rival, el rey Menguo, 7 veces, y 7 veces lo liberó, tratando siempre a sus soldados con un respeto exquisito. A la séptima, el rey ya no podía más. Su corazón estaba ganado, se rindió por completo. Es un ejemplo increíble de cómo la estrategia psicológica puede ser infinitamente más poderosa que la fuerza bruta. Y con todo esto en mente, llegamos a la traca final, a una táctica súper sofisticada que en realidad combina todo lo que hemos visto hasta ahora. Hablamos del efecto espejo. A ver, el efecto espejo es básicamente usar las propias acciones de tu oponente, sus valores, su forma de pensar, en su contra. Es como ponerle un espejo delante para confundirlo, para hacer que sobrereaccione. Es una herramienta, muy potente y muy desconcertante. Y hay como 4 tipos principales de este efecto. Está el neutralizador, que es lo que hacía Fouché, el jefe de policía de Napoleón, para anular su vigilancia. Luego el efecto narciso, que es reflejar los deseos de alguien para seducirlo. En eso Alcibíades era un maestro. El efecto moral, que es básicamente dar de su propia medicina, como hizo Iván el Terrible de forma bastante brutal. Y por último, el alucinatorio, que es el de los grandes estafadores, capaces de crear una realidad falsa. Entonces, ¿qué tienen en común el miedo al pasado, el control de un grupo de gente y esta táctica del espejo? Pues hay un hilo conductor que lo une todo. Y ese hilo es la idea central de todo esto. El punto clave de todas estas leyes es que el verdadero campo de batalla del poder casi nunca es el físico, es la mente.
Es un juego puramente psicológico. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final para reflexionar. En el mundo de hoy, con las redes sociales, con esta transparencia total y un escrutinio constante, ¿estas tácticas psicológicas se han quedado obsoletas? ¿O es que, en realidad, han encontrado un campo de juego nuevo y mucho más potente que nunca?